comenzamos a grabar y sabemos que, vuelvo a repetir lo que dije hace un rato, nosotros hoy vamos a abordar lo que en la plataforma es la clase que habla de el siglo XX, segunda mitad. Comenzamos con un aporte que trajo Nadia sobre algunas cuestiones de lo que está pasando en el pensamiento de la época, lo que está pasando con los movimientos sociales, y luego vamos a ver los otros aspectos. Adelante. Bueno, yo le he preparado unas imágenes, chicas, que ahí les voy a compartir. A ver. Sí. ¿Se las puede visualizar? Sí, sí se ve. ¿Sí? Ah, bien, buenísimo. Listo. Bueno, lo que yo les voy a hacer un comentario acerca, bueno, un panorama acerca de la contextualización de la década del 60, ¿sí? Les comparto tres imágenes, ¿sí? Bueno, ahí medianamente visualmente ya tenemos un panorama introductorio, ¿sí? Así nos vamos a adentrar a una parte de la historia de dictaduras y de democracias condicionadas. Estas que de alguna manera tenían como objetivo borrar los 10 años de peronismo, de alguna forma derogando la Constitución que había sido sancionada durante el gobierno de Perón. Es importante que recordemos que este peronismo había abierto puertas, por así decirlo, a los derechos sociales, y de alguna manera también aseguraban una distribución justa de riquezas. Esta dictadura, bueno, como toda la dictadura, va a reflejar una violenta represión en contra del movimiento obrero, un movimiento que va a crecer a su vez junto con la represión. Este movimiento tiene un nombre, es la resistencia peronista, ¿sí? Así van a transcurrir años de violencia, años de represión, pero a su vez también va a crecer una esperanza de lo que va a ser el cambio social, ¿sí? Mientras intenta poner disciplina en el país por parte de la dictadura, gran parte de la sociedad va a ir en un sentido totalmente opuesto, en un sentido contrario. Y los 60 van a ser tiempos de cambio. Ahí miramos estas dos imágenes, ¿sí? Estos son uno de los cambios importantes. Es el rol social de la mujer. Este rol va a atravesar importantes transformaciones. La aparición de la píldora anticonceptiva le va a otorgar el poder de decidir sobre la maternidad. Las mujeres cada vez van a ser más las que trabajan, las que tienen acceso a un puesto de trabajo, aumenta el número de mujeres que terminan una carrera universitaria, y con ello la mujer va a lograr una mayor independencia económica, ¿sí? Así aparece, bueno, el feminismo, y se va a manifestar de una manera muy fuerte como una posición política para reivindicar los derechos de las mujeres, así también lo que es la equidad de género, y también para cuestionar estructuras patriarcales, políticas y capitales. Así también un rol muy protagónico lo tienen los jóvenes. Los jóvenes, por los años 60, se van a convertir en uno de los actores políticos y culturales más dinámicos de esta Argentina. A su vez también se convierten en un grupo social peligroso para la dictadura, y ahí en la imagen que tenemos es un pasacalles que estos jóvenes llevan que dice: los jóvenes no somos peligrosos. Ahí se me corta a mí. Sí, no somos peligrosos. Bien. Otro aspecto importante es la moda. Este cambio social se vio reflejado en la moda como una forma de repudio a lo que se establecía. Se cuestionaba el orden.
institucionalizando desde los diferentes grupos juveniles que optaban por la paz, así también, bueno, el anticonsumismo y la igualdad desde el punto de vista femenino con la revolución sexual. Y aquí su prenda icónica, justamente como lo vemos en las imágenes, la minifalda, que desató un gran escándalo en aquella época. ¿Sí? Otro aspecto que resalta en esta época, bueno, ahí las imágenes ya nos anticipan algo, es la Revolución Cubana, que representó un hito importante en la historia de América, al ser la primera de las más exitosas de las revoluciones de izquierda, que sucedieron de alguna manera como un ejemplo para otros países latinoamericanos. Y como consecuencia de la muerte del Che, comienza una nueva subjetividad con un pensamiento revolucionario que se convierte en una práctica influenciada por hechos del contexto de liberación. Y aquí le aparté 3 frases del Che, ¿sí? Les leo una que bueno, hace alusión justamente a, nos dice, seamos la pesadilla de los que pretenden arrebatarnos los sueños. ¿Sí? Otro aspecto también importante, acá pueden verlos en las imágenes, ¿sí? Es un nuevo paradigma de la anarquía no violenta, como muestra de una preocupación por el medio ambiente y un rotundo rechazo al materialismo, con un nuevo estilo de música, moda y vida más pacífica. Ellos son los hippies. Como podemos ver, es un grupo al que la sociedad criticó y rechazó por sus formas de vida. Como podemos ver, presentan ropas con colores llamativos, con cabello largo, bueno, pero por sobre todo se cuestionaba su discurso pacifista. Sí, bueno, voy mencionando aspectos relevantes de esta época. En este marco, junto con la música, orientada a una juventud despreocupada, alegre y conformista, emergió el rock como un movimiento creado y sustentado por los propios jóvenes. Un movimiento auténtico, creativo, opuesto a lo que era considerado inauténtico, prefabricado. De esta manera se pasó de la inercia a la rebeldía, como grupos tales como el Morris, como vemos en las imágenes, Sui Generis, Los Gatos, Pedro y Pablo, entre otros, ¿sí? Hay varios grupos. En sus canciones, estos grupos expresaban la situación difícil que atravesaba la Argentina en cuanto a política. Además, también rechazaban esta represión que ejercía este sistema dictatorial. Bueno, la música folclórica también se vio afectada por la censura de esta dictadura. Se creaban listas negras, hubieron persecuciones para con los artistas. Estos artistas eran sometidos, exiliados, debían crear su música, grabar sus discos y difundirlos fuera de la Argentina. Era muy común para los músicos recibir en ese entonces llamadas telefónicas anónimas en la que le decían o te callás o sos tierra de cementerio. Y uno de los momentos más negativos de este periodo fue la muerte de Jorge Cafrune. En el Festival de Cosquín, él cantó Samba de mi Esperanza, una canción que el público le pedía, pero que se encontraba prohibida debido a que nombraba la palabra esperanza. Cafrune en ese festival dijo que aunque no esté en el repertorio autorizado, si el pueblo lo pide, lo iba a cantar. Y días después, dentro del mismo mes, él fue atropellado por un automovilista que se da a la fuga posteriormente.
hecho de destacar también es la noche de los bastones largos. El 29 de julio de 1966, a un mes de que Onganía se había opuesto a la banda presidencial, mantenía una concepción de país en el que consideraba, bueno, a las universidades como cueva de ratas marxistas, judías, anticlericales, que buscaban alterar el orden. Por eso promulga un decreto que llevaba a intervenir las universidades y se iba a prohibir la actividad política en las facultades. Y se anulaba el gobierno tripartito, que estaba integrado por graduados, docentes y alumnos. Las autoridades de las facultades entonces, de 5 facultades, deciden medidas de resistencias a este decreto que violaba la autonomía que tenían las universidades. Bueno, aún así, pese a esta resistencia, la policía inicia represión, y la noche de los bastones largos hubo aproximadamente 400 personas detenidas, y lamentablemente laboratorios destruidos, también se destruyeron bibliotecas. Ahí las imágenes muestran cómo docentes, estudiantes eran retirados en doble fila de policía, y se llama Noche de los bastones largos porque eran violentados con los bastones largos de los policías. ¿Sí? Bueno, eso medianamente son los aspectos más generales de esta contextualización. Bueno, ahí está. Nadie deja. ¿Querés Sí. dejar compartir pantalla si yo comparto? Sí, profe. Bueno. Ahí. Bueno, Nadia trajo una síntesis de lo que pasaba en lo sociocultural y que tenía relevancia con el contexto político, que ya nos da una idea de que es un proceso bastante complejo el que estamos viendo, ¿verdad? El proceso que comienza con la caída de Perón en el 55. Yo voy a compartir pantalla para analizar algunas de las cuestiones políticas y después le voy a dar la palabra a María y a Cami, que se conectó, así que ya debe estar por entrar de nuevo, que también nos traen otra mirada para complementar. Y antes de compartir pantalla les digo, y les hago un spoiler y les cuento que en la próxima clase, que ya les vamos a decir cuál es la fecha, vamos a ver el peronismo. Fíjense que acá nosotros hicimos a la inversa, estamos viendo el post-peronismo y después vamos a ver el peronismo. Espero que todo lo que vean hoy los deje tan entusiasmados como para después conectarse y ver el peronismo, ¿verdad? Bueno, acá yo voy a compartir pantalla. Ahí estoy. Bien. ¿Qué traje? Armé una filmina bien sencillita porque me parecía que necesitaba darles, como planeamos con las chicas, darles algunas cuestiones básicas, ¿sí? Básicamente, en el 55, cuando se produce la caída de Perón, el golpe de Estado que se llama Revolución Libertadora, a partir de ahí, entre 1955 y 1973, el peronismo fue proscripto y Perón se mantuvo en el exilio. La proscripción del peronismo comienza justamente con ese golpe de Estado, donde se prohíbe que toda la simbología, todo lo que representaba el peronismo, debía estar o ser anulado. De hecho, ejemplos claros son los libros de lectura donde aparecían las figuras de Perón o de Eva, que tenían que ser quemados. Es un delito nombrarlo a Perón o a Eva, utilizar sus relatos y símbolos, cantar la marcha peronista, todo eso estaba prohibido. Se instala una cláusula proscriptiva contra Perón, se interviene en la CGT, se asaltan los locales partidarios, y un fenómeno fundamental a tener en cuenta en este periodo de prohibición y proscripción del peronismo es que se secuestra el cadáver de Eva Perón. Acá me dejo de compartir pantalla para contarles un poquito de esto. Eva Perón muere el 26 de julio de 1952 y se hacen unos largos funerales y su cuerpo, que además va a ser embalsamado, se conserva en la CGT. Cuando se produjo el golpe de Estado, los militares van a considerar que Eva es tan peligrosa viva como muerta, entonces comienzan a llevarse el cuerpo, lo secuestran literalmente, porque consideran que el lugar donde se lo encontrara era un lugar peligroso para
para que, digamos, que el pueblo peronista se vuelva a manifestar. Bueno, el cuerpo sufre, yo les voy a dejar después un video para que vean, el cuerpo sufre un derrotero bastante trágico, con vejaciones, con maltratos y demás, hasta que finalmente es sacado del país y es enterrado en Nápoles, en Italia. Allí es enterrado con un nombre falso y recién, unos cuantos años después, varios años después, va a ser devuelto a Perón el cadáver de Eva, que se lo van a devolver cuando él estaba todavía en España y ya había contraído un tercer matrimonio. Pero pone de manifiesto que esta época que se abre a partir del 55 es una época de intolerancia, una época de mucho abuso, tal como lo que traía Nadia, y frente al abuso y la intolerancia política, fundamentalmente de la derecha y los militares argentinos, está este movimiento pacifista, los hippies, el rock, que se resisten, que cuestionan, y no solo pasa en la Argentina, sino que se cuestiona a lo largo del mundo todo lo que es la carrera armamentista, las guerras y demás. Bueno, de hecho, en el 45 se había utilizado por primera vez la bomba atómica. Y los movimientos pacifistas lo que están reclamando es que no se utilice nunca más ese tipo de armamento. O sea que estamos en una época donde hay un cuestionamiento a los principios liberales, a los principios burgueses, y el movimiento hippie, el movimiento por la paz, el rock, el símbolo de la mujer que se emancipa, ¿no? Recién hablábamos de la píldora y de la minifalda, de alguna manera van a ir marcando el ritmo social tanto en la Argentina como en el resto del mundo. Bueno, ahí sigo. Acá les puse una síntesis, igual ustedes después lo pueden buscar. Fíjense que los golpes de Estado no comienzan con el golpe del 55, sino que hay golpes anteriores, pero en este periodo va a haber varios golpes de Estado, en el 55, en el 62 y en el 66, perdón. O sea que es un clima de inestabilidad política y la democracia se vuelve muy vulnerable. ¿Sí? Dejo de compartir pantalla para contarles, cuando se produce la caída de Perón, la proscripción del partido peronista, la democracia argentina entra en un periodo de suma vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir que entra en un periodo de suma vulnerabilidad? Que va a estar todo el tiempo tutelada por los militares y no va a haber un pleno ejercicio de los derechos de la democracia. La revolución del 55, llamada Revolución Libertadora, que la semana que viene vamos a ver por qué le ponen ese nombre, pasado un tiempo convoca elecciones, pero con el peronismo proscripto. ¿Qué quiere decir? Van a haber elecciones, pero el peronismo no puede participar. Entonces, la Unión Cívica, que ya existía y que después vamos a ver sobre la Unión Cívica, se divide en la Unión Cívica Radical Intransigente y la Unión Cívica Radical del Pueblo. La Unión Cívica Radical del Pueblo, espérenme que hay gente en la sala de espera. Ahí está. Bueno, listo. La Unión Cívica Radical del Pueblo estaba comandada o dirigida por Ricardo Balbín. Y la Unión Cívica Intransigente estaba comandada o dirigida por Arturo Frondizi. La Unión Cívica Intransigente, la Unión Cívica Radical Intransigente, va a pactar con Perón para que los votos peronistas se vuelquen hacia ese candidato, que era Arturo Frondizi. Es decir, lo que se dice, y de hecho si ustedes buscan como caricatura, la van a encontrar porque está en internet, lo que se dice es que Perón ordena desde España votar por el candidato Frondizi. Pero el tema es que Frondizi, poco tiempo después de llegar al poder, va a desconocer este pacto que había hecho con Perón y va a seguir con la proscripción del peronismo. O sea que la llegada de Frondizi no le va a poner fin a la proscripción del peronismo, sino que le va a dar continuidad. Bueno, Frondizi va a ser sucedido por Guido en lo que se llama un golpe institucional, ¿no? Que de alguna manera lo van a obligar a salir a Frondizi del poder y lo van a poner a Guido, que era el presidente provisional del Senado. ¿Qué quiere decir esto? Por favor, silenciemos micrófonos. ¿Qué es lo que va a pasar? Si bien en algunos momentos de todo este periodo no van a gobernar directamente los militares van a estar permanentemente custodiando la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Que van a estar cuidando el gobierno democrático. Luego de Guido viene otra presidencia radical, que es la presidencia de Arturo Illia.
Arturo Illia también va a ser derrocado por lo que se llama la Revolución Argentina, un nuevo golpe de Estado, una dictadura muy severa que tiene que ver con esto que traía Nadia del control en las universidades y que termina con la noche de los bastones largos, ¿sí? Esa Revolución Argentina de Onganía, Livingston, Lanusse indica ya la instauración, acá les voy a mostrar en lo que preparé, la instauración o digamos el desarrollo de un modelo económico que incrementa la pobreza y desarrolla la bicicleta financiera. ¿Qué quiere decir que incrementa la pobreza? Estos gobiernos dictatoriales lo que van a hacer es gobernar para un grupo muy reducido de personas para que se beneficien económicamente, y por eso se habla de bicicleta financiera. ¿Por qué? Porque se permite la especulación, la compra de dólares, la venta de dólares, los viajes a Estados Unidos. Entonces hay una porción muy reducida del pueblo, de los argentinos, que asociados a los intereses políticos, en este caso de la Revolución Argentina, se van a beneficiar con estos negociados, y hay toda una parte de la sociedad que, muy vulnerable, ve cómo su nivel de vida, su poder adquisitivo, se va deteriorando cada vez más. ¿Sí? Hasta que en 1973 se permite la participación de los peronistas nuevamente en el poder. Bueno, ustedes dirán, bueno, Perón va a volver a ser candidato. No. ¿Por qué? Porque Perón sigue estando exiliado. Se permite la participación de los peronistas. Esperen que comparto pantalla. Bueno, ahí está. Ya les había pasado todas. Después se los subo para que lo vean. Acá está. Dejo de compartir pantalla. Entonces, les decía, en 1973 se va a permitir que el peronismo vuelva a participar de las elecciones y va a ganar la presidencia Cámpora. Cámpora era un viejo dirigente del peronismo y en representación de Perón va a pedir la apertura de las elecciones para que participe el peronismo, entendiendo que la única forma de poder volver, que Perón pueda volver a la Argentina, era con que un gobierno peronista llegue nuevamente, un candidato peronista llegue nuevamente al poder. Bueno, así se va a hacer, se inicia lo que se llama la Operación Retorno, que es propiciar, organizar la vuelta de Perón a la Argentina. Y una vez que Perón pueda llegar, después de varios intentos accidentados, Cámpora va a renunciar y se va a convocar a nuevas elecciones, y en este caso la fórmula que va a llegar al poder es la fórmula Perón-Perón. ¿Por qué? Porque Juan Domingo Perón, casado en terceras nupcias con la señora María Isabel Martínez de Perón, la pone como su vicepresidenta. Perón, cuando llega, es un hombre bastante debilitado físicamente, un hombre muy mayor, con ciertas enfermedades, y que llega a un contexto político que no es el ideal. Y de hecho, Perón va a empezar a pedirle mesura a sus correligionarios, a sus compañeros del Partido Peronista, y el Partido Peronista se va a partir en dos, se va a fraccionar entre los jóvenes peronistas, que son más radicalizados y más cercanos a la izquierda, las famosas JP, y por el otro lado los peronistas más tradicionales, que de alguna manera Perón termina comandando. Bueno, esta fracción o esta fractura dentro del Partido Peronista va a llevar también un debilitamiento. Perón, como les digo, un hombre muy ya de avanzada edad, va a fallecer el 1 de julio de 1974, o sea, a los pocos meses de haber asumido como presidente. Vienen después de eso los años más oscuros de la historia argentina, porque no va a mediar mucho tiempo en que María Isabel Martínez de Perón sea derrocada como presidenta, y asuman los militares en el último golpe de Estado que se va a desarrollar en la Argentina el 24 de marzo de 1976. Bueno, lo importante acá es que ustedes entiendan que no estudiamos el peronismo, no estudiamos el periodo tratando de repasar cada uno de los presidentes o saberme cada uno de los presidentes, sino que tratamos de entender el proceso histórico y cómo las fuerzas políticas van, digamos, digitando el poder, y cómo se van dando las situaciones económicas y sociales, que también es lo que trajo Nadia, ¿no? Entonces ustedes, cuando tengan que estudiar este periodo, no es necesario que se sepan todos los presidentes, sino que puedan entender a nivel macro que es un periodo de inestabilidad política, de una democracia que va a estar permanentemente custodiada por los militares, vulnerando justamente muchos derechos de los ciudadanos, en tal caso. ¿Está claro? Si se pudieran abrir cámaras y micrófonos, sería tan lindo, chicas, que yo vea gente y no colores negros.
Sí, profe, quedó claro. Bueno, ustedes vuelvo a repetir, porque es un periodo, nosotros lo charlábamos con las chicas y decíamos, pueden caer en el error de pretender saberse todos los presidentes del periodo. No es ese el objetivo, es comprenderlo al periodo, ¿verdad? Ustedes tienen lo que trajo Nadia, que ilustra mucho lo que es el pensamiento, lo que, a ver, si me permiten, lo que es el movimiento cultural, la moda, que lo explicó muy bien Nadia, ¿no es cierto? Bueno, y yo expliqué un poquito lo político y lo económico, ¿sí? Bueno, ahora les voy a dar la palabra a Cami y a María, que no, ay, no la veo a María, acá está María. Le voy a dar la palabra a Cami y a María, que nos traen otra mirada para complementar el periodo. Bien. Bueno, nosotras, desde nuestro campo de la literatura, tratamos de buscar también los hechos más significativos en este periodo, porque también fue demasiado inestable para este campo de la educación, y fue sobre todo difícil para las esferas del arte. Desde 1956 se promulgó un decreto que prohibía, por ejemplo, las imágenes, los símbolos o las producciones artísticas que incitaran o que el Estado veía que incitaban a la subversión, a la rebelación de la gente, digamos, contra el Estado. Y entonces, a partir de ese momento, se empiezan a perseguir escritores, músicos, editoriales también, y se produce la censura de un montón de programas televisivos, canciones y libros. A mí me llamaba mucho la atención que incluso hasta libros infantiles fueron prohibidos. Y de hecho, María Elena Walsh fue también censurada, sus producciones fueron censuradas en este campo de la literatura infantil. Y bueno, entonces, por ejemplo, veíamos, Nadia habló un poco de las composiciones musicales, pero artistas como Charly García, León Gieco, Spinetta, todos ellos fueron también perseguidos y su música fue callada de alguna forma. En cuanto a la literatura, en el siglo XX ya empezó la literatura con un movimiento de revelación, porque estéticamente se promovían otras estructuras de composición. Se trataba también de buscar nuevos tópicos y nuevas maneras de expresar y de ver a la sociedad. En este periodo en este momento de inestabilidad en la Argentina, muchos escritores que fueron perseguidos decidieron exiliarse, y muchos otros lamentablemente tuvieron desapariciones extrañas y muertes repentinas e inesperadas. Yo había preparado algunas imágenes para que veamos, pero bueno, me tuve que conectar del teléfono porque tenía problemas con la computadora, pero entre los autores, quería que veamos un poco los autores que habían sido censurados, y de hecho Cortázar es uno de ellos, pero él se pudo exiliar. Otros como Rodolfo Walsh, que ahora María va a analizar una obra de él, tuvo una muerte extraña porque cuando lo fueron a buscar a su casa había desaparecido. Y obras dentro del campo de la literatura, de lo que se considera literatura de la dictadura, encontramos la literatura que se escribió durante este proceso, durante estos gobiernos de facto, y tenemos la literatura que se escribió después. Y tenemos literatura que es puramente ficcional, y literatura como la que ahora nos va a comentar un poco María, que no se aboca tanto a la ficción, sino más que nada a las pruebas y a los hechos reales de la historia. María, ¿querés seguir? Perdón, puedo una sola cosita y ya te doy la palabra, Mari. Fíjense qué interesante que nosotros, cuando el cursado era normal y nos encontrábamos en las aulas, no podíamos por ahí hacer todo el análisis. ¿Por qué? Porque no daban los tiempos, ¿no? Y ahora, fíjense que ante la adversidad del encuentro virtual, tenemos la posibilidad de hacer esta mirada transversalizada por la cultura, el arte, la literatura, que nos complementa y nos da el panorama más claro. Nosotros por ahí, las chicas han sido alumnas mías todas, antes de ser alumnas
ayudante, y lo veíamos como de apuradita. ¿Cuál es el movimiento literario que se está viendo? Y era una conversación ahí por ahí que pasaba en el aula. Pero fíjense que ante la adversidad que tenemos ahora que encontrarnos en Zoom, le estamos dando esta riqueza al periodo histórico que también les va a permitir a ustedes pues mirar, ¿no es cierto?, desde lo cultural para poder entender también lo político y los intereses que se van jugando. Bueno, y como la clase queda grabada, la van a poder ver una vez más para poder completar la mirada, analizar y demás. Ahora sí, Mari, te dejo la palabra. María, estás muteada. ¿Listo? ¿Me escuchan? Bueno, buenas noches. Como acaba de mencionar Camila, Rodolfo Wolf fue uno de los escritores, grandes escritores de la década del 50. Bueno, él escribe Operación Masacre, una novela policial que trata sobre lo ocurrido la noche del 9 de junio de 1956 y todo lo que conllevaron los hechos de esa misma noche. Esa noche aproximadamente a las 23 horas, un grupo de civiles fueron detenidos y fueron llevados al basural de José León Suárez y fueron fusilados, pero para suerte de algunos de ellos pudieron sobrevivir. El autor de este libro, Rodolfo Wolf, se introduce en una investigación y logra contactarse con los sobrevivientes y descubre que esa noche fueron 5 los fusilados y 7 los que lograron sobrevivir. Debido a su gran experiencia en cuanto a la escritura de novelas policiales, Wolf logra escribir un libro en el que recrea, digamos, momentos que no parecen, que parecen ficcionales. Y esto lo hace a través de la mezcla de la crónica y el relato policial. Esta idea de pensar que que su libro de alguna manera refleja, digamos, estos momentos ficcionales, se debe quizás a que los hechos parecieran que son sacados de una película, o bien a la forma en la que refleja, ¿no es cierto?, en la que escribe, digamos, esta obra, refleja, digamos, una realidad tan fría que nos empuja a creer que pertenece a un mundo de ficción. Pero lo que el autor refleja en su obra es todo verdad, y el libro no es más que la recompilación de notas publicadas en diarios y en revistas. Este libro consta de 3 partes, las personas. En esta fracción del texto, el autor hace una descripción de los personajes, como así también de la forma en la que los personajes llegan a la casa de don Horacio, que es el lugar donde ellos son arrestados. Otra de las partes son los hechos. En esta fracción del texto se narran el cómo son detenidos cada uno de los personajes, también el traslado desde la casa de don Horacio hacia el basural de José León Suárez, el fusilamiento y también la forma en la que algunos logran sobrevivir. Por último, la evidencia. En esta fracción del texto se narran la reproducción del expediente formado por la denuncia de Libraga, también por las declaraciones de los implicados y el fallo final. A través de esta obra literaria, lo que el autor pretende es hacer una denuncia a la crueldad de los actos cometidos en esa época. Esta obra pertenece a la corriente periodística.
y en el que el escritor cuenta una historia que remite a hechos reales, pero con características que aparentan a ser ficcionales. Operación Masacre, como bien decía, de alguna manera busca, ¿no es cierto?, hacer una denuncia, ¿no es cierto?, a estos actos o a estos hechos que se han vivido en esa época. Y como sabemos, fueron actos violentos. Es así que Operación Masacre cuenta las versiones no contadas del terrorismo, de la dictadura que se vivió durante los años aproximadamente entre 1950 y 1958 por la llamada Revolución Libertadora. Esta Revolución Libertadora recibe, digamos, la Revolución Libertadora es el nombre que se autodenominó la dictadura cívico-militar y que gobernó la República Argentina en esa época tras derrocar al presidente Juan Domingo Perón mediante un golpe de Estado. Este golpe de Estado contó con el apoyo de comandos civiles, también con un sector de la Iglesia Católica y con el Reino Unido, quien fue el que de alguna manera financió este golpe de Estado, apoyándolos con dinero, con armas y con combustibles para las fuerzas golpistas. Una de las figuras importantes en este golpe de Estado fue Eduardo Lonardi, pero quien a su vez fue destituido por Pedro Eugenio Aramburu. Ambos fueron considerados autoridades supremas y se atribuyeron el título de presidente de la nación. Es importante también considerar que este gobierno, o en ese entonces, este gobierno se conoce también por los peronistas como la revolución fusiladora, debido a los militares y a los civiles que fueron fusilados por orden del presidente de facto, Aramburu. En esa noche, al menos en esa, digamos, durante esa fecha, entre esas fechas del 9 al 10 de junio de 1956, muchos militares y civiles fueron fusilados en Lanús, en La Plata, en José León Suárez, en la Escuela Mecánica del Ejército y en la Penitenciaría Nacional. El autor Rodolfo Walsh manifiesta que no se trataría en este caso de un fusilamiento, sino más bien de un asesinato, puesto que este grupo de civiles fueron arrestados a las 23 horas y la ley marcial fue dictada recién a las 0 horas, a las 0:32 del 10 de junio de 1956. Por lo tanto, lo que se ha cometido con este grupo de civiles no es un fusilamiento, sino más bien un asesinato por orden del Poder Ejecutivo. También quisiera destacar algo importante, que a través de esta obra, ¿no es cierto?, literaria que es reconocida, no solamente se busca de alguna manera hacer una denuncia en contra de estos hechos ocurridos en esa época, sino que también el autor rescata en esta obra valores históricos y sociales de esa época. Y a través del texto esto puede verse reflejado a través de las descripciones de los lugares que se hacen, como por ejemplo el barrio Florida, el mismo basural de José León Suárez. También da cuenta de las familias de esa época, y uno puede, a través de la lectura de esta obra, puede rescatar a una familia de promedio, trabajadora,
no muy numerosa, con gustos por el deporte, y también que manifiesta de alguna manera una protesta en contra de este gobierno. También el autor señala las persecuciones, o da cuenta en su obra, las persecuciones a las que eran sometidas aquellas personas que eran sospechosas de ser peronistas. Por último, el autor también da cuenta, ¿no es cierto?, de las actividades que se realizaban en esa época, como por ejemplo, reunirse en la casa de algún vecino para poder escuchar la pelea de boxeo a través de la radio. Así que a través de esta obra, es importante considerar esto, que de alguna manera el autor busca hacer una denuncia de lo que ha pasado en ese momento, pero al mismo tiempo también, ¿no es cierto?, rescatar estos valores sociales e históricos. Bueno, gracias Bien. María, excelente, me gusta esta mirada de la literatura. Y yo las invito a todos a que linkeen contenido, chicos, chicas. ¿Qué quiere decir linkear contenido? Es decir, las chicas nos han traído el movimiento hippie, la minifalda, la píldora, el Che Guevara, el rock nacional, la literatura, Rodolfo Walsh y la Operación Masacre. No es que todos tenemos que saber todo. Hoy hay una cosa que es maravillosa, que tenemos acceso a esa información. Entonces ustedes háganse una lista y después linkeen y vean videos, lean artículos sobre esto que traen las chicas y la mirada sobre el proceso histórico, en este caso el que estamos analizando, que es a partir de la Revolución Libertadora y hasta el tercer gobierno peronista, va a ser mucho más rica, va a ser mucho más interesante, porque vamos abriendo como un abanico, o lo que se llama un pensamiento en red. Por eso, esto, bueno, es la maravilla que tiene hoy las redes sociales, internet, de YouTube y demás, para ir viendo. Ustedes mismas háganse listas de cosas que se mencionan en clases y vean, ¿no? ¿Qué pasó con el cadáver de Eva Perón, que yo mencionaba hace un rato? ¿No? ¿Qué pasó en la noche de los bastones largos? Nosotros en clase lo que hacemos es plantear el esqueleto. Ustedes lo tienen que rellenar con lectura, linkeando. Hoy o ayer hablaba con las chicas de lengua y les digo, chicas, yo sugiero videos porque me parece que pueden estar buenos, pero ustedes pueden sugerir otros, pueden ver otros, pueden hacer sus investigaciones. Hoy hay mucha información, se ha democratizado tanto la información que está al acceso de las manos de todos. Nosotras con las chicas, y que las chicas tan amablemente comparten lo que saben, lo que les apasiona, porque Cami y María son profesoras de literatura y por eso nos traen toda esa mirada desde la literatura. Nadie investigó porque decía, bueno, yo también quiero llevar la mirada, qué pasó con la mujer, qué pasó con el arte, qué pasó con la resistencia peronista, qué pasó con los jóvenes en ese periodo tan complejo de entender. Entonces ustedes también tomen esa generosidad, nútranse de esta generosidad y también ustedes linkeen, busquen, miren, porque es la única forma de aprender historia. Cami, Nadia y María estudiaron igual que los chicos de lengua y de folclore en un cuatrimestre. Y así todo, les quedó una base, digamos, y hoy investigan, se inmiscuyen para conocer más. Y esa es la actitud de un estudiante. Porque nosotros, a ver, no es que queremos que ustedes tengan más cosas para estudiar, lo que queremos es que tengan más herramientas para mirar. Y para eso sirve la literatura y todo esto que le estamos proponiendo. ¿Verdad? Bueno, ahí tienen para trabajar la clase, por ahí podría ser un buen ejercicio irse a la plataforma y mirar qué hay de material y trabajar ahora esta clase. Pues, bueno, las chicas dijeron esto, la profe dijo esto, me voy a ver qué hay en la plataforma. ¿Sí? Creo que con esto estamos completos. Me gustaría que las chicas que están como alumnas, Graciela, Mariel, Verónica, Martita, Camila, Jime, Yami, Fer, y Lucy, se abran micrófonos, se abran cámara un ratito y nos compartan qué les ha parecido, cómo han recibido toda esta información, cómo piensan seguir para poder ir cerrando la clase. Profe, si me deja un cachito. Sí, Cami. Bueno, yo les quería hablar de este libro que es un poco más actual, que se llama Los sapos de la memoria, de Graciela Vialet. Para ahí a los chicos de lengua les sirve para trabajarlo en clase, pero a mí me pareció interesante es la historia de un chico adolescente que va a construir su identidad porque sus padres fueron fusilados en la dictadura del 76. Y él se siente incompleto porque todavía no sabe qué pasó con su mamá. Sabe que su papá murió en la cárcel, pero de su mamá no sabe nada.
y su abuela y sus tíos y su entorno en general le ocultan esa parte de su historia, hasta que él lo descubre por un libro de la CONADEP. Y en una parte del libro hay una pregunta que dice: ¿acaso uno no es dueño de su historia por dolorosa y terrible que sea? Y me parece que es interesante para empezar a reflexionar también sobre estos periodos como parte de nuestra historia, y que nosotros tenemos derecho a conocer nuestra historia para terminar de construir nuestra identidad, porque es parte de lo que ya se vivió, sigue reflejando en nosotros, y nosotros a su vez vamos a reflejar en el futuro. Entonces, por ahí también aprovechar estos espacios para reflexionar desde nuestro lugar como docentes, pero también un poco desde nosotros, para interrogarnos sobre nuestra identidad, sobre de dónde venimos, qué pasó, y qué cosas estamos dispuestos a conocer por inquietud propia también, porque un poco de la historia también es esto de reflexionar, pero desde un lugar de inquietud, preguntar, buscar, conectar, y un poco como decía usted, linkear todo lo que uno pueda para ampliar un poco más la mirada, que también es una de las propuestas de la literatura, tratar de relacionar todo esto para ampliar la mirada. Totalmente, definitivamente, y la literatura y la historia siempre aparecen como hermanitas ahí para enriquecernos la mirada. Bueno, ¿alguien quiere compartir algo? Todo esto queda grabado, después se comparte para que lo puedan volver a ver. De nuevo va mi enorme agradecimiento a mis ayudantes que en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo se toman todas las semanas un tiempito para ayudarme, para acompañarme y enriquecer la mirada para ustedes, porque en realidad nosotras, las chicas porque aman la literatura, la Nadia porque es curiosa y trae cosas, nosotros estamos pasando la bomba, pero en realidad lo traemos para ustedes, ¿no? Las chicas restan, digamos, de su tiempo personal, de su tiempo de familia para acompañarnos en esta materia, y yo siempre agradecida, pero digo, ¿no? Nosotros estamos acá compartiendo lo que sabemos, o el poquito que sabemos, pero siempre con el interés que ustedes también luego se prendan y nos acompañen en este andar. Bueno, si no hay nadie más que quiera compartir o preguntar algo, cerramos acá. Sarita, te abriste el micrófono. Profe, como siempre. Estaba mirando los videos que subió en la plataforma. Sí. Y estaba relacionando lo que las chicas exponían. Yo leí esta novela testimonial de Operación Masacre, relacioné también con las obras de Griselda Gambaro, y leí varios textos a través de mis hijos también de autores que hablaban sobre la dictadura, pero más allá de todo eso quedo sorprendida porque nunca nada en esta carrera me incentivó tanto como conocer la historia, ¿no? Y leí ayer una frase que decía: la historia no se la estudia, se la conoce, la aprende, se la conoce, ¿no? Y estoy relacionando todo esto y me interesa un montón y tengo un montón de cosas marcadas para preguntarle, porque digo, wow, ¿dónde estaba? ¿En dónde vivía? ¿En una botella? ¿Qué significa esta palabra? No conozco nada. Recién estaba hojeando lo que tenía acá y dije, ¿qué son sectores ortodoxos? Y todas esas cosas, me pregunto yo. Y como dice usted, vayan a los vínculos y bueno, les recomiendo a las chicas. No es tan solo para apasionarse con la literatura, sino que tenemos que implementar esta realidad, porque todo lo que viene desde atrás se repercuta hoy a donde estamos aquí sentadas. Tal cual. Tal cual. Hace nada, 20 minutos, media hora, no sé, no, ya llevamos una hora acá. Hace hora y tiro, me llamaron de una radio para que hable de Güemes, porque ya, viste, comenzó junio y qué sé yo. Y yo siempre tengo una frase, las chicas se van a acordar, que para mí la historia tiene que ser una herramienta de pensamiento y no una herramienta de tortura. Tortura es cuando nos obligan a estudiar la lista de presidentes, ¿no? Desde Urquiza para adelante tengo que saber que a mí me pasó eso, que había que saberse los nombres de los presidentes en orden cronológico, y si tenían 2 nombres o 3, con 2 nombres y 3 apellidos y qué sé yo. Y lo que trae Sarita es esto, ¿no? Me entusiasma saber más, entonces busco, linkeo. Yo uso la palabra linkear porque me parece que tiene que ver con esto que nos pasa. Estamos en la compu y la María trajo Operación Masacre y me buscó un videito de 3 minutos que me la resumo porque no tengo tiempo de leer. Igual es válido, ¿verdad? Pero Rodolfo Walsh, a ver, le quiero ver la cara, y linkeo y busco la foto de Rodolfo Walsh o de Jorge Cafrune. ¿No? ¿Cómo cantaba Jorge Cafrune? ¿Qué sé yo? Busquen, debe estar en YouTube, yo calculo. Hay un disco de Jorge Cafrune con Marito que canta
unas canciones preciosas, y hay una canción que miren que yo no soy muy cuestión de religiosa y demás, pero que a mí me conmueve particularmente, que es una canción dedicada a la Virgen del Valle, a la Virgen Morenita, ¿no? La Virgen del Valle en Catamarca es la única virgen que es de color de tez oscura. Nada, yo estoy linkeando también acá en la cabeza y voy tirando cosas para que todos puedan. Nada, transmitirles, Sarita, reconocerte tu entusiasmo y transmitir eso, ¿no? La historia es eso, entusiasmo por saber más, por desentrañar, por ir por las ramas ahí. Las chicas que saben, cuando dábamos clases vivo, ¿no? Yo me iba también por la rama y también linkeaba ahí, la chica, ¿a dónde se fue la profesora? De nuevo, volver ahí. Pero bueno, esa es un poco la posibilidad que nos da esta materia tan hermosa. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, ahí te aliento, Sarita, a seguir estudiando, y cuando haya dudas las anotás en el foro de consulta. Este fin de semana prometo ponerme al día con la plataforma, corrigiendo, respondiendo consultas y demás. Bueno, profe, bueno, gracias. Esto queda grabado, después lo comparto. Gracias, chicas, las ayudantes que son de lujo. Gracias, Sara, Mariel, Florencia, Jime, Yamila y Lucy. Y nos estamos viendo. ¿Cuándo? Nadie, vos sos la secretaria, tenés todo anotado ahí. Sí, profe, con el peronismo, bueno, tenemos la próximo encuentro, que es el día 9 de junio. O sea, la semana que viene. Así es. La semana que viene nos vemos por el peronismo. Ya hemos pensado varias cosas, así que traigan pochoclo. Bueno, muchas gracias, gente. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe.